apalabrado, como dicen cotidianamente. Sé bienvenido a tu canal Megóforo. Iniciamos. ¿De dónde sacó sus recursos? Se le dio primero un humilde puesto de escribiente, se dice, lo cual es falso. Llegó con un gran puesto y un gran apoyo a Acapulco bajo las órdenes que era su socio. No trabajaba Juárez para Juan N. Álvarez, era su socio, venía apoyado y ya venía apalabrado, como dicen cotidianamente de forma tradicional en México. Ya habían apalabrado las logias masónicas de Nueva Orleans a Juan N. Álvarez y llegó como su enviado y representante Benito Juárez. Ese representante prominente, acaudalado y muy recomendado, inició un trabajo del mano a mano con Juan N. Álvarez. El inminente triunfo de cuando Juan N. Álvarez gana con el plan de Ayutla, deponen a Santana. Santana tuvo que abandonar la presidencia el 9 de agosto de 1855. Aquí vamos a ver una cosa que resulta confusa. Santana era el enemigo de todos. Cuando él dividió a México en la nación centralista, federalistas contra centralistas, recordemos, también él ya había dividido. Él no era conservador. Juárez acusa a Santana de conservador. Sin embargo, Santana fue el que quitó su equipo. Él y sus amigos quitaron del poder al primer emperador mexicano, Agustín de Iturbide. El conservador era Agustín de Iturbide, que fue monarca, fue emperador, ¿sí? Entonces los liberales llegaron, entre ellos Santana, y quitaron del poder al emperador mexicano. Entonces no puede ser que después Juárez acusa de conservador a Santana. Aquí hay una cuestión muy confusa. Ahora, Juárez recibe apoyo de estadounidenses en Nueva Orleans y Santana apoya y recibe apoyo de estadounidenses. Incluso les dio la mitad de México. Aquí hay algo que no checa, algo que no cuadra, algo que no está bien, algo más allá que no sabemos y de lo cual no tenemos datos suficientes. Solamente podemos especular el porqué de esas situaciones tan contradictorias. Porque si bien Santana apoyó tanto a Estados Unidos, ¿por qué Juárez también recibe ese apoyo y después Juárez acusa a Santana de conservador? Cuando los dos eran liberales, los dos habían ido en esa dirección en relación a México. Y al que más podían querer los estadounidenses era Santana, porque les regaló todo les regaló. Ahora bien, Benito Juárez también, la concesión Lis, recordemos la concesión Lis, recordemos que ellos podían transitar por el Istmo de Tehuantepec, recordemos eso, el McLean Ocampo, recordemos la base en Pichilingue. A muchos mexicanos se les olvida y no conocen la base norteamericana en Pichilingue, que duró más de 50 años y quien permitió su establecimiento fue Benito Juárez. Le dieron 100,000 pesos oro en ese tiempo. Entonces no podía. Estamos hablando en este video de las finanzas públicas del gobierno de Benito Juárez, que fueron tremendamente desastrosas. Antes de la intervención de las tres potencias, les hablo de Francia, de España y de Inglaterra, que dos se retiran y una se queda y nos inicia el segundo imperio mexicano con la imposición de Maximiliano. Recordemos también que en Estados Unidos estaban en su guerra civil y en ese lapso de tiempo no podían apoyar a Juárez en México, porque ellos estaban en su guerra civil. Entonces todas esas situaciones no son separadas. Francia quiso establecer la República Francesa de Sonora. Por lo tanto, había mucho interés de Francia de quedarse con una parte de América. Ya había perdido la Luisiana, pues ahora querían un pedazo de México. Entonces aquí tenemos que analizar qué sucedía en realidad en nuestro país. Para evitar todo eso, algunas personas dicen, bueno, ¿por qué Juárez tenía que pagar una deuda que no reconocía? Bueno, no se trata de reconocer o no una deuda. En la Guerra de los Pasteles, que fue la primera intervención francesa en México, ya había quedado constancia de que México había aceptado ya una deuda, ya la había reconocido. Llega un nuevo gobierno, en este caso Benito Juárez, y no reconoce esa deuda, cuando ya los gobiernos anteriores la habían reconocido y fueron electos todos en base a la Constitución política mexicana vigente. Juárez, si bien llega al poder sin elecciones, a Juárez nadie lo eligió. Juárez, por obra del destino, llegó a ser presidente, nunca ganó una elección y solamente su mandato se vio interrumpido, que duró más de 15 años, se vio interrumpido porque él falleció por un padecimiento del corazón. Si no hubiera fallecido, hubiera continuado, no sabemos cuánto, si hubiera durado incluso 40 años en el poder, no lo sabemos. Pero lo cierto es que las finanzas, mientras él gobernó esos 15 años, fueron completamente desastrosas. Hasta pronto.